La verdad les agradezco estar tan temprano, acompañarnos hoy día. Bueno, entiendo todo lo que está pasando en el país y creo que verlos aquí es una muestra de que definitivamente queremos y tenemos una vocación por la educación, por nuestros niños y jóvenes. Y me complace mucho estar acompañándolos. Mi nombre es Sandra Chica. Yo soy la directora de la Fundación Virtual Educa en Colombia. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes toda esta semana y todas las experiencias. Espero que hayan ya podido estar o si es su primer día. ¿Quién está por primera vez el día de hoy? Ah, wow, casi todos. Wow, qué rico, me sorprende gratamente. Espero que después de este panel puedan disfrutar todo el encuentro, toda la muestra que tenemos de innovación educativa y bueno, y todas las actividades académicas. En el día de hoy tengo el placer de moderar un panel maravilloso porque son mis compatriotas. Tenemos aquí a 3 secretarios de educación de Colombia, de mi país, y queremos compartir experiencias muy bonitas que traemos como región. Colombia está dividida en 5 regiones y esa es una región específica que la llamamos la región del eje cafetero. Me imagino que todos saben que Colombia tiene un café delicioso, ¿no? ¿Sí? Ok. Los invito a probarlo porque es muy rico. Ellos representan, son 8 secretarías de educación, ellos representan 3 secretarías que trabajan de la mano, trabajan en red, demostrando que sí somos capaces de trabajar unidos y que cuando generamos sinergias tenemos mayores impactos. Ellos nos van a contar la experiencia de laboratorios virtuales en sus comunidades, en sus regiones, pero cada uno desde una perspectiva diferente, porque cada uno tiene unas necesidades distintas, un contexto distinto y bueno, y cada uno desde su plan de desarrollo le ha dado ese toque a esa experiencia. Tengo el gusto de presentar a Daniel Perdomo, es el secretario de Educación de Pereira, Juan Carlos Gómez, secretario de Educación de Manizales y Liliana María Sánchez, secretaria de Educación de Risaralda. Le voy a dar la palabra a Daniel. Daniel, bienvenido. Y muchas gracias a todos de nuevo por estar acá. Sandra, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Un placer, un honor estar en este escenario el día de hoy. Un saludo a mis compañeros de panel, Liliana, Juan Carlos, compañeros, amigos, colegas, ante todo. Y bueno, un saludo muy especial para ustedes. Me ha correspondido el honor, en nombre de mis compañeros, de hacer la introducción a esta ponencia, a este panel, contándoles un poco lo que hemos venido haciendo como red, como equipo de trabajo entre secretarios del eje cafetero. Y es que somos 7 secretarías, 7 entidades territoriales en las que en mayor o menor medida se discuten las mismas problemáticas y se viven los mismos escenarios de construcción colectiva. Y hemos tejido un equipo de trabajo muy interesante en donde desde las fortalezas de cada uno hemos logrado generar valores agregados y pues incrementar el conocimiento colectivo, la inteligencia compartida y nos ha permitido generar posturas territoriales. Es decir, hemos logrado romper una barrera que a veces parece muy obvia, la manera de romperla, que es el trabajo en equipo, pero que en la práctica se dificulta y es la posibilidad de trabajar juntos. Como bien lo mencionaba Sandra en su apertura, somos 8 entidades territoriales que hemos trabajado conjuntamente para poder tener posturas unificadas ante gobierno nacional, para poder hacer gestión de recursos conjunta, pero además para poder tener conocimiento de prácticas exitosas en los territorios y poder irlas implementando y compartiéndolas entre nosotros. Cero egoísmos entre nosotros, cero ánimo de protagonismo, simplemente queremos es construir una región fuerte, como lo es el eje cafetero, y a partir de allí contribuir a que Colombia, nuestro país, pues por supuesto siga creciendo y siga rompiendo esas dificultades que tenemos todos como sociedad. Y con esa apertura pues entramos directamente a la temática del día de hoy, que está enmarcada en lo que ha sido una herramienta tecnológica que para nosotros ha sido de vital importancia para poder dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos de aula, las dinámicas de aula en cada una de las instituciones educativas de la ciudad. Cada uno de nosotros va a dar un matiz diferencial. En el caso mío, hablaré desde nuestra perspectiva, la entidad territorial Pereira, la capital del departamento de Risaralda, uno de los municipios que está aquí representado. En general, cuando hablamos de las 3 entidades territoriales, allí hay algunas cifras que nos muestran lo que ha sido el impacto de la implementación, que ha sido gradual, pero que ha venido creciendo a razón de la misma demanda que se genera
en los estudiantes y en los profesores, precisamente por el éxito que ha tenido la implementación. En total, en este momento, tenemos un total de 166 instituciones educativas en las que se está, en las que se tiene implementada este sistema. Ya vamos a contar un poco en qué consiste. 590 docentes formados, más de 4.000 dispositivos instalados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de laboratorios virtuales que con Cloud Labs, nuestro aliado estratégico para este ejercicio, hemos venido implementando en las instituciones educativas para los grados superiores, lo que en Colombia es el grado 10º y 11, la media técnica, en la que los chicos ya están en niveles más avanzados y se encargan pues de enfrentarse a la práctica, pues ya en los laboratorios de lo que ha sido su proceso de aprendizaje. Hemos implementado tres laboratorios virtuales para que los chicos desde cualquier parte de las instituciones educativas, desde cualquier punto en territorio, bien sea en el casco urbano o en los sectores más alejados, como lo va a contar nuestra colega Liliana, pueda acceder a laboratorios virtuales de ciencias naturales, de física y de química. Es decir, que pueda experienciar, que pueda vivir la experiencia de un laboratorio que a veces por disponibilidad de recursos o por capacidad adquisitiva no podemos tenerlo físicamente en todos los establecimientos educativos, pero que a través de un laboratorio virtual los chicos pueden acceder de primera mano y lo pueden vivir. Y además con la posibilidad de equivocarse, que es por supuesto parte esencial del aprendizaje. Voy a hablar en primera instancia de Pereira, la entidad territorial que represento en este momento. Nosotros tenemos dentro de nuestro plan de desarrollo Pereira Capital del Eje una apuesta muy importante por apostarle a la innovación educativa. Y particularmente hemos hecho un diseño de intervención del sistema educativo desde la educación inicial hasta el acceso a la educación superior, con un eje central o con un par de ejes centrales que son, primero, la formación integral del ser humano a partir de todo el ciclo vital o a través de todo el ciclo vital del individuo, y segundo, el enfoque en el pensamiento científico, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Entonces, en educación inicial voy a alejarme un poquito, si me permiten un instante, del eje central que son los laboratorios virtuales que hemos implementado, porque quiero mostrarlo como una parte de una intervención macro. En educación inicial venimos aplicando dinámicas con los chicos más pequeños, de 3, de 4, de 5, de 6 años, a través de robótica, a través de una serie de medidas que incentivan el pensamiento creativo, que los acercan al pensamiento científico y, por qué no, a una segunda lengua como lo es el inglés. En la básica, a nivel de primaria y secundaria, a través de la implementación de proyectos de ampliación de jornada, de proyectos de bilingüismo, de acercamiento a una segunda lengua, de las prácticas diferenciadas en torno a la práctica de la cultura, del deporte, el aprovechamiento del tiempo libre, se hace también el acercamiento a una dinámica de formación integral, y ya en la media, cuando estamos en los grados superiores, cuando se hace la articulación con la técnica y con la posibilidad de acceso a la educación superior, tenemos los laboratorios virtuales con Cloud Labs que nos permiten, entre otras herramientas que se han venido implementando, el acercamiento en la práctica, en la realidad del estudiante y en la posibilidad de compartir con sus pares, con sus compañeros de aula o con sus compañeros de colegio, en el aprendizaje pues colaborativo, por supuesto, pero además con la posibilidad de ensayo y error, y disminuyendo, por supuesto, los riesgos que puede representar un laboratorio físico en la realidad. Dentro de la apuesta que hicimos en el inicio de nuestra administración, estaba, además de lo que acabo de mencionar, una muy importante, y es el cierre de brechas desde lo tecnológico y desde la infraestructura. Entonces encontramos precisamente en la posibilidad de implementar laboratorios virtuales, aprovechar de mejor manera el recurso disponible, el recurso público, y utilizarlo apuntándole a cerrar la brecha en laboratorios, pero además la brecha tecnológica, porque por supuesto aquí estamos hablando no solamente de la aplicación, no solamente del laboratorio virtual que tenemos con Cloud Labs, sino también de dispositivos tecnológicos, de equipos, de tabletas, en los cuales se implementa y se desarrolla la estrategia. El tener los equipos, el tener las tabletas, el tener todos estos dispositivos, pues por supuesto acerca al estudiante
a la dinámica de la tecnología, acompañado por supuesto de conectividad, de acceso Wi-Fi al interior de las instituciones educativas, pues lo acerca al mundo de conocimiento que se tiene. Entonces, de alguna manera, el laboratorio virtual y lo que hemos logrado con Cloud Labs es una punta de lanza que mueve muchísimas estructuras al interior de las instituciones educativas. Por un lado el tema de infraestructura, por otro lado el tema de tecnología, pero también, y va a profundizar mi compañero Juan Carlos más adelante, todo el tema de formación docente, la transformación en la estructura de pensamiento y las dinámicas de aula por parte de los maestros, la intervención y la modificación de los proyectos educativos institucionales y en el mediano plazo también la modificación de los sistemas de evaluación, porque por supuesto cuando tenemos la posibilidad de hacer práctica, de tener acceso a laboratorios, pues también se puede modificar la forma en que ponderamos y valoramos el conocimiento. Y un elemento muy importante es la posibilidad de llegar a todos los estudiantes. En el caso de Pereira, tenemos el 100% de nuestras instituciones educativas tiene instalados los laboratorios virtuales. Es decir, con Cloud Labs llegamos a absolutamente todos los chicos, independientemente de la ubicación geográfica en la ciudad, si están en el casco urbano, si están en la zona rural, si están en la escuela más alejada, todos tienen la posibilidad de acceder a estos laboratorios. Con eso garantizamos equidad, con eso garantizamos igualdad de oportunidades y por supuesto, con el proceso de formación por parte de nuestros docentes y con el acompañamiento que nos ha hecho Cloud Labs, no solamente en la formación docente, sino en el aprovechamiento adecuado de la tecnología y en el monitoreo permanente del uso de los mismos, podemos hacer, si me permiten, ajustar las tuercas en las instituciones donde de pronto no se esté utilizando de la mejor manera. Es decir, podemos tener un monitoreo permanente de toda la implementación, con dos valores agregados. Por un lado, hemos implementado no solamente los laboratorios virtuales en estas tres áreas, ciencias naturales, física y química, sino que además tenemos gestor de aula en todas las instituciones para que el docente pueda hacer un monitoreo real del uso por parte de los estudiantes e igual a través de las instituciones poder tener manejo de estadísticas colectivas por institución, por entidad territorial, por sector, por núcleo educativo, según lo necesitemos para poder tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Incrementar mayor formación, ampliación de cobertura, entre otras cosas. Pero adicionalmente, y avanzando en una lógica transversal, más acercándonos al tema del concepto de STEM, Science, Technology, Engineering and Maths, en un solo elemento transversal, como una forma de dinamizar el proyecto educativo, estamos ya también implementando en algunas instituciones todo el tema de lo que hemos denominado una aplicación o un laboratorio en torno al tema vocacional, que lo hacemos en los colegios ya de carácter técnico, que los acerca pues al concepto ingenieril, y estamos ya pensando en avanzar en una cobertura en la totalidad de los colegios, como lo hemos planteado, también en laboratorios virtuales de matemáticas. ¿Qué buscamos? Que sea cada vez más transversal el uso de las aplicaciones y que acerquemos al niño en la práctica a ejercicios de la vida real, pero además que sean atractivos, que sean adecuados para ellos, para su edad y para lo que ellos quieren vivir. Un total de formación de 280 docentes, todos los que están transversalizados, todos los que están asociados a la media técnica en estas áreas y bueno, yo creo que lo más importante, hemos impactado cerca de 12.000 estudiantes que han pasado por la posibilidad de tener una práctica de aula diferente. Creo que poder entregarle a los chicos una posibilidad de acercarse, por un lado a la tecnología, por otro lado, a través de la conectividad, acercarse al conocimiento en el mundo. Por otro lado, acercar el docente a una práctica de aula diferente, hacerle movilización de su estructura de pensamiento y de su estructura pedagógica, permite que el estudiante tenga un ambiente escolar cada vez más asertivo, cada vez más atractivo y por supuesto que su estadía en la escuela sea pues, beneficiosa para su proceso de formación. Estos elementos, bueno, aquí hay algunas instituciones que podemos mencionar como parte de la experiencia positiva y por supuesto esto aquí lo vemos, digamos, en la teoría muy interesante, pero quiero dejarlos para cerrar mi parte de la presentación
con un pequeño video, un corto video, poco menos de un minuto, donde podemos escuchar de primera mano por parte de los estudiantes los principales beneficiados de la experiencia. Respecto a los laboratorios, es una forma muy práctica de nosotros poder aprender, porque no se centra solamente en que aprendamos un tema, sino que también vayamos como a poner en práctica lo que aprendimos. Me gusta mucho, me parece que como grupo podemos aprender de una forma más sencilla estas cosas tan importantes y pues es una forma muy diferente de enseñar. Contarles un poco sobre la metodología que estamos implementando en la institución, gracias a CLOULab. Una metodología excelente para el desarrollo de mis estudiantes, tanto desde el punto de vista de comprensión lectora, de elaboración de situaciones, de enfrentarse a unos laboratorios que en real yo no puedo hacer en mis laboratorios, pero que desde el punto de vista virtual sí los puedo llevar a cabo. Una metodología muy fortalecedora para mis estudiantes, para el docente mismo, sirve mucho y creo que es una metodología de futuro que si la sabemos aplicar y aprovechar, por aquí es el camino del desarrollo de las ciencias naturales en nuestro municipio Pereira y en nuestro departamento Risaralda. Creo que con estas nuevas metodologías la transversalidad que se da entre las ciencias es mucho más compacta y tiene un desarrollo muy excelente. En resumen, con CLOULab buscamos intervenir ese componente de la media, como les conté, pues desde la educación inicial hasta el acceso a la educación superior, intervenir con dos focos principales. La formación integral, el ser humano primero, y segundo, el pensamiento científico que dinamice la innovación, la creatividad y por supuesto la transformación del mundo, acercándonos más a lo que queremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, antes de darle paso a nuestro segundo panelista, quisiera que tuviéramos en cuenta para que al final hablemos sobre ellas de 3 palabras que quiero resaltar en este panel. Primero, cierre de brechas. Segundo, el gran reto que tenemos en términos de infraestructura y de dotación en nuestros colegios, en nuestros municipios, en nuestras ciudades, por temas de presupuesto. Y tercero, el mismo reto en conectividad. Muchas veces queremos tener todos los recursos, pero también sabemos que no todos son accesibles porque muchos están en la red. Entonces, al finalizar el panel, quiero que lo tengan presente para que hablemos de ello. Ahora vamos a darle paso al secretario de Educación de Manizales, al señor Juan Carlos Gómez. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Sandra. Muy buenos días para todos. Un saludo especial a los compañeros de la mesa. Manizales es una ciudad capital del departamento de Caldas. En Colombia tenemos 32 departamentos. Nosotros hacemos parte de uno de ellos que es Caldas y cuya capital es Manizales. Manizales tiene 400.000 habitantes. Estamos divididos en 11 comunas urbanas y en 7 corregimientos rurales. Ahí se distribuye nuestra población cercana pues a los 400.000 habitantes. De igual manera, a nivel académico, en educación tenemos 60.000 estudiantes, de ellos 15.000 son del sector privado y 45.000 son del sector oficial. Manizales está ubicado al occidente de Colombia y con él pues hemos hecho, y con el eje cafetero que incorpora 3 departamentos, Quindío, Caldas y Risaralda, que alguna vez fue uno solo, hacemos una gran red de secretarios de educación en Colombia que ya tiene un reconocimiento desde el ministerio. Nosotros trabajamos juntos, unificamos criterios y ante el Ministerio de Educación tomamos posición a nivel nacional y también tomamos posición de algunas situaciones regionales. Eso nos ha consolidado como equipo y nos ha consolidado en la educación de Colombia. Ese es un gran equipo que de verdad pocas veces
se tiene en Colombia y que lo asumimos con orgullo en el eje cafetero en el occidente colombiano. Yo quisiera iniciar con algo bien interesante y bien importante, que es que pensemos en lo que es la innovación. La innovación se refiere generalmente al cambio. Cuando hay innovación hay cambio. Y resulta que antes de pensar en la tecnología, tenemos que pensar que ese cambio tiene que partir del ser humano, de nosotros. Y en eso nos preocupamos en el eje cafetero. Cuando hablamos de innovación tecnológica, dijimos, sí, la innovación tecnológica se requiere, los laboratorios virtuales, todo lo que se plantea en esta feria, lo que hemos visto en las demás ferias cuando recorremos el país, cuando transmitimos experiencias locales y cuando nos retroalimentamos de todas esas innovaciones. Pero resulta que para el caso nuestro en Colombia y concretamente en el eje cafetero, pues tenemos dos grupos de docentes que pertenecen a estatutos docentes diferentes, unos que llevan más tiempo y otros que recientemente se incorporan al sector educativo. Y con ambos necesitábamos hacer precisamente crear una cultura de no resistencia al cambio. Pero cuando se habla de innovación tecnológica, la mayoría de los docentes o nosotros los seres humanos siempre pensamos en que eso nos va a cambiar el ritmo de vida, nos va a cambiar los horarios de trabajo, nos va a cambiar estrictamente todo lo que realizamos a diario. Y eso es verdad, tenemos que asumirlo. Pero esa no resistencia al cambio nos creó la necesidad de capacitar a nuestro equipo, a nuestro sector educativo, para que entendiera que es necesario que todos cambiemos a diario, que es necesario que la moda la entendamos que cambia, no solamente en el vestuario, no solamente en el hábito alimenticio, sino también en la tecnología, en el quehacer diario. Por eso incorporamos como primera medida esa cultura de no resistencia al cambio y nos funcionó. ¿Por qué? Porque nos capacitamos con ese propósito y con ese propósito nuestros docentes entendieron que finalmente el servicio que prestamos para que nuestros niños cada vez sean mejores requieren de que nosotros seamos los primeros que cambiemos. Pero después de crear esa cultura, nosotros también necesitamos tener una infraestructura adecuada para que ese cambio llegue en los términos esperados, en que esos objetivos se conviertan en una realidad. Y ya lo decía Daniel, esa infraestructura la hemos venido cambiando en el eje cafetero, en Manizales, en Pereira, en Armenia, las ciudades capitales de los 3 departamentos, y así es como hemos venido invirtiendo recursos económicos, voluntades de gobiernos que se conviertan en políticas públicas, que no sea un plan de gobierno solamente, una política de gobierno que dura una temporalidad mientras el gobernante de turno está al frente de los destinos de un territorio. Y en ese propósito estamos convirtiendo esta innovación tecnológica en una política pública que dure no solamente en el tiempo en que nosotros la implementamos, sino que dure después de, para que se mantenga la innovación tecnológica, la innovación en infraestructura, la innovación en recurso humano permanente. Pero también después de cambiar nosotros y adecuar la infraestructura, requerimos también de que nuestra pedagogía haga parte de la innovación. Y esa pedagogía a través de los planes educativos institucionales también ha llegado a nuestras instituciones para que se incorpore curricularmente ese cambio que esperamos todos llegue cuando sea el momento de que sea tecnológico, para que haga parte de nuestra malla curricular y no se quede en los anaqueles del olvido toda esa inversión en infraestructura tecnológica que le llega a las instituciones educativas. Y si seguimos sumando, cuando ya llega la tecnología a través de lo que nosotros queremos presentar hoy como una experiencia exitosa en Colombia y sobre todo en el eje cafetero, que son los laboratorios virtuales en ciencias naturales, física y química, pues nosotros encontramos que efectivamente ya hemos recorrido un trecho importante para que sea una realidad, para que el uso se convierta en un evento transformador en las vidas de los docentes, en las vidas de la comunidad educativa y sobre todo en el conocimiento de nuestros estudiantes. Con ese logro obtenido, incorporamos otras facetas importantes, que es las necesidades educativas especiales. Allí creo que hay que hacer un énfasis importante. En nuestra región tenemos muchísimos estudiantes con diferentes necesidades educativas especiales, muchos estudiantes con necesidades
con discapacidades diversas, incluidos muchos de nuestros docentes. Y había necesidad de incorporar también ese tipo de población para que de verdad el equipo docente y de estudiantes fuera una realidad en la transformación y en la innovación que hemos querido que se incorpore en el eje cafetero. Y hablo por Manizales, donde tenemos más de 4.100 estudiantes de los 45.000, algo menos del 10%, un 8-9% de nuestros estudiantes con situación de discapacidad, de diferentes tipos de discapacidad que requeríamos incorporar. Finalizado esto, hemos hecho un seguimiento y un acompañamiento para ver si lo que les he dicho antes ha sido una realidad, si ha venido funcionando, si ha venido funcionando en los docentes, en los administrativos, en los directivos, en los estudiantes, en los padres de familia, en toda la comunidad educativa, y hemos obtenido que el 66% de los encuestados, es más o menos un 20% de la población adscrita a la educación, a la comunidad educativa, han presentado notoriedad y sobre todo relevantes resultados positivos a ese cambio y a esa innovación que hemos incorporado en Manizales y en el eje cafetero. Pero resulta que para llegar a esa innovación, pues teníamos que haber dejado unas semillas en nuestros programas de gobierno, en nuestros planes de gobierno, en nuestros planes de desarrollo. Cuando el candidato se presenta al escrutinio de la comunidad, pues presenta un programa de gobierno, pero cuando ya es elegido por norma, por ley, al menos en nuestro país, en Colombia, tiene que haber un plan de desarrollo que es convertir ese plan de gobierno en ejecutable. Y en ese plan de desarrollo en Manizales, en lo que tiene que ver con la innovación educativa, más oportunidades hacia una capital educativa inteligente, que es el propósito que nosotros tenemos, convertirla en capital educativa inteligente con reconocimiento de los ministerios de las TIC y de educación en Colombia, pero con una política pública que establezca, como les dije hace un momento, la continuidad del proceso en el futuro, no se inviertan y no se pierdan la inversión de los esfuerzos actuales. Pues bien, en ese plan de desarrollo nos queda claro que debemos avanzar hacia el modelo de municipio educado, incluyente y sostenible, pero sin olvidar lo que nos han dejado los antecesores, sin olvidar lo que estamos haciendo en el presente y sobre todo consolidando lo que en el futuro queremos que se mantenga como política innovadora educativa en la ciudad. El reconocimiento de ciudad educadora, culta y con un alto índice de ciencia y tecnología es algo que nos ha venido acompañando no solamente a Manizales, sino al eje cafetero. El eje cafetero se destaca en Colombia por tener muchas de las mejores universidades del país, muchos de las mejores incubadoras educativas en la educación primaria, secundaria y la media, y sobre todo en el trabajo con la empresa privada. Eso es otra cosa bien importante que destacar, que ustedes conozcan. El trabajo que nosotros hacemos con la empresa privada es relevante en el país. Tanto así que el nuevo presidente Iván Duque y su equipo de gobierno nos tienen como referente en el eje cafetero para que trabajemos lo que son las alianzas público-privadas, que nos lleva a algo bien importante, que es la articulación entre la educación básica, secundaria y la media con la educación superior. Esa articulación está haciendo que los estudiantes no solo obtengan su título académico, sino una doble titulación en educación para el trabajo, en carreras técnicas y tecnológicas que requiera la empresa privada del sector. No son las carreras técnicas o tecnológicas que caprichosamente podamos nosotros definir o designar desde las secretarías de educación, no, son las necesidades reales que la empresa privada tiene en la región para poder tener mano de obra técnica y tecnológica que no permita que en el futuro inmediato o de largo plazo, de mediano plazo, se tengan que ir de la región porque no encuentran mano de obra. Así que eso es fundamental para nosotros y lo queremos destacar. Las apuestas de educación formal para aumentar el capital humano traducido en ciencia y tecnología, ya les dije, primero, requiere de una transformación, de un entendimiento de lo que es la innovación para poder lograrlo. La infraestructura y las expectativas previas también lo contiene ese plan de desarrollo para nosotros poder hacer efectivo lo que estamos planteando y lo que finalmente se está viendo como resultado final. En Manizales tenemos 53 instituciones educativas
53 núcleos, que a su alrededor funcionan 126 satélites, y hemos formado 142 docentes que se van a convertir en laboratorios virtuales en los docentes de sus demás compañeros para que podamos llegar a la totalidad de, en ciencias naturales, física y química, un total de 350 docentes que nos aportan ese conocimiento a nuestros estudiantes. Tenemos 1940 laboratorios instalados, cada uno de esos laboratorios contiene más de 150 experiencias que pueden los muchachos realizar en sus aulas de clase, en sus casas, en sus tablets, en sus dispositivos, y que estamos llegando perfectamente a una comunicación técnico-práctica entre el docente y el estudiante en cualquier momento del día. Todos sabemos que los muchachos hoy en día, nuestros estudiantes, tienen la disponibilidad en sus equipos, en sus celulares, en sus tablets, más no la disponibilidad personal de desarrollar una labor que los va a llevar finalmente a un conocimiento. Pero con esta posibilidad de tener 1940 laboratorios móviles en cada uno de nuestros estudiantes, va a ser posible que ese conocimiento se distribuya como todos esperamos. Y finalmente son 9.500 estudiantes impactados con ese piloto de laboratorios que tenemos en Manizales, que son simuladores de laboratorios físicos. Antes de pasar al físico, en el laboratorio virtual hacen todas sus experiencias con seguridad, y jugando aprenden, como aspiramos que también jugando aprendan las matemáticas y jugando aprendan muchas otras virtudes del conocimiento que nos da la posibilidad de hoy en día. Y finalmente, resaltar estas prácticas exitosas, la creación del blog de laboratorio de corazones, que tiene que ver con una práctica exitosa de laboratorios virtuales, y la experiencia de buenas prácticas con la tableta viajera. Resulta que tenemos en la zona rural básicamente muchos estudiantes que viven alejados de sus centros educativos, y la docente con la tableta viajera funciona como funcionan los libros en una biblioteca, que les facilitan su tablet, los estudiantes se lo llevan a sus casas, practican desde allí con el seguimiento de los docentes y obtenemos resultados óptimos. Ese es un modelo de tableta viajera que funciona como las bibliotecas, pero es digamos que es una biblioteca virtual tecnológica que los docentes con sus estudiantes les permite una comunicación más directa. Me place mucho estar con ustedes. Me complace más compartir desde Manizales y el Eje Cafetero las experiencias exitosas en materia de laboratorios virtuales que tenemos, que han sido un éxito y que han sido un rotundo eje transformador de la enseñanza y el aprendizaje en Manizales en el Eje Cafetero. Muchísimas gracias, los dejo con un video también alusivo al pensamiento de nuestros profes, y estamos prestos a resolver todas sus inquietudes. Muchas gracias. Me llamo Carmenza Ramírez, pertenezco a la institución educativa Maltería, que está ubicada en Manizales, Caldas. Trabajo en una institución semirural. Hace algún tiempo nos llegaron los laboratorios virtuales Cloud Labs y la verdad que ha sido algo increíble. Para mí ha sido una herramienta importantísima para trabajar con los chachos de manera colaborativa, ha sido muy motivante con ellos. He notado que se han mejorado muchas de las competencias que era difícil trabajar con ellos. Estamos en proceso, obviamente, yo diría que estamos como en pañales porque apenas estamos empezando a explorar todos los laboratorios que trae tanto de ciencias naturales como de física y como de química. La verdad, en una palabra yo podría describir estos laboratorios o definirlos como motivación y la posibilidad de mejoramiento para mis muchachos, tanto en lo académico como en su formación. Muchísimas gracias, Juan Carlos, nos encanta tu experiencia. Adicional a las 3 palabras claves que habíamos o que les estaba diciendo ahorita que tuviéramos presente, quiero resaltar 3 palabras o 3 conceptos de la presentación de Juan Carlos. 1, cooperación público-privada.
Creo que es bastante importante y que definitivamente debemos unirnos y la empresa privada tiene la capacidad o muchas veces los recursos para realizar innovación tecnológica de una manera mucho más rápida. Segundo, continuidad en los planes o integración de los proyectos a los planes educativos de las instituciones. Es decir, no podemos estar por separado la política pública o lo que tomamos o las decisiones que tomamos los secretarios de educación, los ministros, de lo que realmente tienen o necesitan nuestras escuelas y nuestros colegios. Y tercero, uso real y significativo de la tecnología, es decir, uso pedagógico. Con estas tres palabras le quiero dar el paso a Liliana María Sánchez, secretaria de Educación de Risaralda. Liliana, bienvenida. Gracias, Sandra. Gracias a Virtual Educa. Un saludo muy especial de Risaralda. Les cuento, Risaralda es el tercer departamento más pequeño de nuestro país, de Colombia, y con mis compañeros, para mí me toca manejar todo lo que es la zona rural, los municipios más alejados del departamento, y pues es una tarea realmente maratónica donde uno se hace grandes preguntas y se enfrenta a grandes desafíos en el tema educativo y formativo, principalmente de poblaciones que han sido vulnerables durante mucho tiempo. Hablamos ahí de poblaciones indígenas, hablamos de poblaciones afro y obviamente pues nosotros los que decimos mestizos, entonces estamos en un departamento multiétnico donde las condiciones de cada una de estas poblaciones pues es diferencial. Pensamos que nuestro gran desafío, secretario, lo hemos vivido como trabajamos conjuntamente, nuestro desafío es trabajar sobre la diversidad y cómo lograr verdaderos procesos de transformación educativa. Obviamente, lo decía Juan Carlos también, nosotros tenemos que estar amarrados a un plan de desarrollo. Cuando lo digo amarrados, lo digo en el buen sentido de la palabra, porque obviamente tendremos que tener metas muy claras en nuestro plan de desarrollo que direccionen nuestras políticas educativas lineadas por el Ministerio de Educación Nacional, pero también por las gobernaciones y las alcaldías de cada uno de los municipios, los cuales comanda el sector educación. Educación, lo hemos dicho y no es una palabra cajón en nuestro país, que a través de la educación sí se transforman proyectos de vida. Digamos que es la manera más importante de poder lograr transformación social verdadera. Y si nuestros gobernantes en América Latina no invierten lo suficiente en educación, pues obviamente el desarrollo de nuestros territorios no se va a ver reflejado de la misma manera como se ven en los países del primer mundo. Risaralda es verde, totalmente verde, montañas, árboles, muchas frutas, o sea, todas las frutas allí están en un departamento como este y obviamente el delicioso y maravilloso café. O sea, que es como nuestra insignia allá en Risaralda. Este verde y emprendedor, verde no solamente por lo verde que les estoy diciendo, sino también porque el verde significa esperanza, confianza en el desarrollo del territorio, obviamente emprendedor, asociado a lo que son los temas educativos. Y una de nuestras grandes apuestas es establecer políticas coherentes y efectivas para garantizar una calidad educativa. Pero yo me pregunto y le pregunto a mis colegas en educación que están aquí conmigo, nosotros hemos reflexionado realmente sobre lo que es la coherencia y lo que es la calidad educativa. Muchas veces pensamos que calidad educativa está fundamentada solamente en entregar, en este caso, pues tabletas y computadores a nuestros niños o celulares de última gama y ya estamos hablando de calidad. Pero en la práctica hemos visto que esa no es la verdadera calidad educativa. Cuando hablamos de transformación y de calidad educativa, obviamente tenemos que tocar el corazón, la emoción de los maestros y de nuestros niños en el aula de clase. Obviamente las manos con las que tenemos que trabajar y la cabeza que le tenemos que poner a temas tan serios como es el tema educativo. Y una de las grandes estrategias que nos ha logrado nosotros acercar un poco a este tema de transformación ha sido la estrategia de laboratorios virtuales Cloud Labs, como otra de las tantas estrategias que el departamento tiene en temas de innovación y tecnología. Ustedes se han preguntado, y siempre lo digo a mis maestros y a mis secretarios que ya me han escuchado, nosotros fuimos maestros formados por maestros del siglo XIX. Somos del siglo XX y estamos atendiendo a estudiantes del siglo XXI. Realmente tenemos hilos conductores que nos ayuden a fortalecer esa práctica pedagógica. Es como la pregunta que nos tenemos que hacer en espacios como estos. Apuestas grandísimas, ayer lo hablábamos en el almuerzo, de que muchas cosas los que hemos trabajado en pedagogía hemos escuchado a través de los años.
y parece que eso se quedara solamente como letra muerta en el papel. Y eso es lo que no podemos permitir en ese momento. O sea, hoy pienso que estamos en un momento histórico en el tema educativo y hoy nosotros somos protagonistas de ese momento histórico y de ese momento de verdadera transformación. Entonces la tecnología obviamente hay que llevarla al aula, obviamente que sí, pero también tenemos que fortalecer mucho la formación y el acompañamiento de los maestros, no viendo a los maestros solamente desde los escalafones en nuestro país, que el 2277 y el 278 son la piedra en el zapato, sino más bien conocer sus emociones, sus necesidades y así como escuchamos a nuestros niños, también escuchar a los maestros. Y Clau Blas nos ha ayudado mucho en eso. Digamos que el tema de apropiamiento de la herramienta ha sido maravillosa porque nosotros le podemos decir al operador, oye, aquí hay un maestro que está como que está negativo al proceso y aplicación de una herramienta tan importante como esta, y ellos van y acompañan a ese maestro, no desde la evaluación y el seguimiento de supervisión, sino desde el acompañamiento y asesoría. Lo hemos visto también, ayer lo hablábamos de, uno aprende más del par. Obviamente si llega la Secretaría de Educación, si llegan los supervisores de educación, pues los maestros se van a poner en resistencia, pero si llega un par, un amigo, un colega, alguien que ve que también tiene algunas necesidades, ese ha sido uno de los grandes éxitos en el manejo de Clau Labs. Nosotros tenemos en este momento, voy a pasar aquí, tenemos en este momento 47 colegios impactados con Clau Labs y 900 dispositivos instalados, 167 maestros trabajando con Clau Labs y el 80% de las instalaciones que se han hecho en los municipios están funcionando. Pero esto es gracias al acompañamiento y apropiación que se hace del uso de la herramienta. Es fundamental ese trabajo con ellos. Otra gran barrera que nos encontramos nosotros era, bueno, tenemos la herramienta, el gobernador invirtió mucha plata y en este momento en el departamento de Risaralda tenemos un computador para 2 estudiantes. Antes de empezar este gobierno teníamos un computador para 7 estudiantes y ya bajamos y tenemos algunos municipios donde hay un computador por estudiante. Pero no era solamente eso, tenemos la barrera grandísima que es la conectividad, Sandra ahorita lo decía, porque las redes, no hay antenas repetidoras, no hay banda ancha suficiente y todos los dispositivos, o sea, las terminales no pueden estar al mismo tiempo conectadas porque la conectividad no alcanza en la infraestructura de nuestro país. ¿Qué hacemos entonces? La información offline es una herramienta importante y Clau Blas nos da esa herramienta. Igualmente, pues aspiramos, terminando este gobierno en el año 2019, pues lograr que tengamos 20 instituciones más vinculadas a temas de Clau Labs. ¿Cuáles han sido los impactos? Quiero ya como para finalizar decir cuáles han sido los principales impactos que ha tenido el utilizar en las aulas este tema de Clau Labs. Uno es la motivación de los estudiantes por ser una herramienta interactiva, o sea, eso ha sido la principal herramienta de lograr cautivar a los estudiantes dentro de las aulas. Segundo, la disminución de costos y porque Clau Labs es amigable con el ambiente, no tenemos que utilizar tanto en química dispositivos y químicos y demás que causan pues daño de pronto en los estudiantes o que son muy costosos y por infraestructura tampoco podemos tener laboratorios totalmente dotados en una zona rural campesina y esto pues hace que se disminuya también. Otro es el gestor de aula, y pienso que Daniel le dio algo de fuerza al gestor de aula, es una herramienta fundamental para los maestros, pues porque allí hay muchos laboratorios que enriquecen la práctica pedagógica, que es lo que realmente a nosotros nos ha preocupado a través del tiempo, cómo impacto la práctica, cómo realmente la práctica se transforma en el aula y cómo logro que muchos niños, que muchas niñas, que muchos maestros se encanten y se enamoren más del proceso educativo, conectados al siglo XXI, obviamente. Esas son las principales fortalezas y el impacto que hemos tenido con la utilización de estas herramientas. Obviamente nos falta todavía por dotar muchas instituciones y que el 100% de la matrícula de Risaralda pues tenga una herramienta tan importante como Clau Labs, como es también bilingüismo, porque lo estamos trabajando muy de la mano, también es tecnología, y como es también la formación docente en temas de innovación que claramente nos hacía reflexionar Juan Carlos. Entonces les voy a dejar con un videíto, agradecerles este espacio, agradecer a Virtual Educa
agradecer a nuestros patrocinadores y obviamente a Sandra Chica por tenernos en cuenta. Mil y mil gracias. Es una aplicación muy apropiada para que nuestros niños y niñas se apropien del conocimiento. Además porque dinamiza las clases, llama mucho la atención al estudiante y genera mucho interés, desarrolla la voluntad y sobre todo que ellos se apropian del tema y del conocimiento. Es una felicidad para ellos poder trabajar con esta tecnología informática y poder hacer uso de los equipos computadores para aprender y de la aplicación Cloud Labs, que es una aplicación que tiene, como dije anteriormente, muchas virtudes, muchas propiedades y que realmente a través de la virtualidad relaciona una buena cantidad, muchísimos eventos de carácter físico que mis estudiantes perciben cotidianamente. Pues es más fácil entender así, porque uno no está solamente colocándole cuidado al profesor, sino que también está desarrollando las cosas ahí y cada estudiante tiene en su computador, tiene todos los instrumentos que se necesita para poder hacer las operaciones y desarrollar eso. Entonces es más fácil entender los temas así en el laboratorio virtual. Muchas gracias, Liliana, por tu intervención y por contarnos tu experiencia. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, voy a finalizar. Primero voy a decir las 3 palabras que quiero resaltar de la presentación de Liliana. Creo que hablar de calidad educativa es lo que engloba todas nuestras estrategias. Antes pensábamos y hablábamos de cobertura, de que nuestros niños no estaban en el sistema, pero ahora están y ya no, eso es de pronto en algunas partes que son las rurales, donde de alguna manera falta ese acceso de los chicos. Tenemos que buscar cómo llegan y cómo se integran al sistema, pero no cómo se integran de cualquier manera, sino cómo se integran buscando la calidad educativa. Nos hablabas de coherencia, de cómo todos los programas tienen que ser coherentes con las necesidades, y nos hablabas de algo que yo creo que es fundamental, y es el maestro. Es entender al maestro, es acompañar al maestro, es formar al maestro y entender que estamos hablando de generaciones diferentes. Tú lo decías, fuiste formado por maestros del siglo XIX, somos maestros del siglo XX, enseñándole a estudiantes del siglo XXI. Quiero hacer como un cierre general. Nos hablaba de una iniciativa que también conozco bastante, es una iniciativa y es el Cloud Labs, los laboratorios virtuales, es una empresa de un emprendimiento colombiano. Cuando yo lo conocí me llamó mucho la atención varias cosas. Uno, que nos acerca de manera muy pedagógica a la tecnología con a lo que los chicos quieren tener. Y es esa conectividad, perdón, esa interactividad a lo que quieren llegar. Ellos día a día están acostumbrados a ver televisión, a ver Netflix, a jugar con su celular, a jugar con sus Nintendos y muchas veces llegan a una aula de clase completamente estática, completamente, perdón, un aula como teníamos en el siglo pasado. Un aula con un tablero, nosotros sentados. Y nosotros debemos engancharlos de otra manera, motivarlos, acercarlos. Eso es uno. 2, y es una de las palabras que teníamos como clave, y es conectividad. Entonces, nuestros gobiernos, muchas veces, en ese afán y esas ganas de cómo mejoramos la calidad, nos dotan y nos dan dispositivos. En nuestro caso, por ejemplo, nuestro país ha tenido una gran política de dotación a través de computadores para educar, de tabletas, o de computadores, tratando de llegar y cerrar esa brecha de computadores por niño, pero muchas veces nos damos y nos chocamos con la realidad, y es que en esos lugares donde nos están dotando no hay conectividad. ¿Y qué hacemos con una herramienta si no tenemos de esas sin conectividad, si no tenemos contenidos? Y muchas veces la mayoría de los sistemas que tenemos necesitan conectividad. Pues Cloud Labs tiene el sistema de que se integra, de que se deja instalado en el computador, entonces no necesitas tener ninguna conectividad. Entonces ha sido no solamente utilizado por estas 3 secretarías de educación, sino por este programa de computadores para educar, para poder tener esos contenidos y poderle dar un uso pedagógico a la tecnología que ya está en estos lugares, que ya está en los lugares remotos.
Y de otra cosa muy importante es cómo ser eficientes. Muchas veces queremos dotar. ¿Cuántos de ustedes de pronto no se han dado cuenta aquí, no sé, tanto en Argentina, en los lugares rurales donde ni siquiera nuestros colegios tienen laboratorios físicos? ¿Ocurre? ¿Sí? Que no tenemos laboratorios y que no podemos llegar a hacer esas prácticas donde sabemos que se aprende haciendo, como el aprender haciendo que se necesita, pues es la posibilidad de aprender haciendo sin necesidad de tener esos recursos tan grandes para tener el laboratorio. Bueno, y cerrando entonces vamos a hablar, antes de pasar a 5 minutos de preguntas, de las palabras. Cierre de brechas es cómo llegamos a través de recursos o de dispositivos que no son tan costosos o de recursos que no son tan costosos a todos esos estudiantes que de otra manera no llegaríamos o a todos esos lugares que no llegaríamos. Infraestructura y dotación, lo mismo. Conectividad, necesitamos recursos que también logramos llegar sin ningún tipo de internet o de wifi. Continuidad en los procesos, es importante anclar cualquier proyecto que tengamos, siendo secretarios de educación, siendo ministros, siendo rectores, debe estar anclado a los planes educativos institucionales, debe estar anclados a la esencia de cada institución educativa, para que tengan esa continuidad que necesitamos. Uso real y significativo de la tecnología. No podemos dotar por dotar, tenemos que darle un uso pedagógico. Podemos tener una herramienta, como un martillo, por ejemplo. Yo con ese martillo puedo hacer algo bueno o puedo hacer algo malo. Le puedo pegar a ella en la cabeza, perdón, que es algo malo, o puedo arreglar una silla, por ejemplo. Entonces, eso ocurre con la tecnología. La tecnología, una tableta que le damos a un estudiante puede servir para algo bueno o para algo malo. Y nosotros como docentes, que somos los que los guiamos, somos los que debemos estar pendientes de que se haga algo significativo con esa herramienta. Cooperación público-privada, pues aquí lo vemos, lo resaltaban mucho. Ellos se dan cuenta y trabajan no solamente con Cloud Lab, sino con otros aliados desde las secretarías de educación. Es algo que en Colombia se le ha dado mucha fuerza a nuestro país. Y acompañamiento al maestro. Nuestros docentes necesitan ser acompañados, necesitan ser formados, necesitamos guiarnos en este nuevo cambio, en esta realidad que tenemos ahora. Así que bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, creo que ese es el espacio antes de que los invite a participar. Gracias. Buen día, Javier Firpo es mi nombre. Ustedes mencionaron que esto es un piloto. ¿Han hecho una evaluación de impacto del piloto de manera sistemática en las tres municipios, secretarías? Sí, doctor. Hicimos un trabajo de investigación con la Universidad Tecnológica de Pereira para mirar el impacto del manejo de la herramienta y pues hay un documento que no fue que se quedara en la biblioteca del magíster que hizo la tarea, sino que fue expuesta a los maestros mirando las ventajas y las estrategias de mejora en el manejo de Cloud Labs. Otra cosa importantísima es que y que lo hemos visto, que con Cloud Labs hacemos un matrimonio perfecto entre lo que son el manejo de habilidades duras, o sea, ciencias, química, matemáticas y obviamente lectura, porque hay que leer mucho dentro de los laboratorios, y las habilidades o competencias blandas que hoy son tan necesarias en nuestro siglo, y es el poder trabajar en equipo, trabajar colaborativamente, el tener una atención y una escucha asertiva y un autodominio y autodisciplina en el manejo de la herramienta. Yo pienso que Juan Carlos con la viajera es donde se mira más la autodisciplina que los estudiantes tienen al llevar la herramienta hasta la casa, cuidarla y obviamente trabajar con ella en los laboratorios que deje como tarea su maestro. Bueno, para Manizales ha sido un éxito total, doctor. Lo primero es decirle que el primer semestre del año pasado, 2017, tuvimos un piloto en varias instituciones educativas con un éxito total, y luego, mediante un proceso público de contratación, Cloud Labs llegó a Manizales y impactamos los 9.500 estudiantes. Hacemos un seguimiento semanal con formularios de uso, con responsables docentes, y el 66% de esa población usa la herramienta, porque la transformación ha sido, como lo dije en mi exposición, primero de crear cultura, segundo de crear tecnología, tercero del elemento pedagógico con el recurso humano, y cuarto, pues cuando llega la tecnología, verificar que se use para que no queden los anaqueles, como dije, de las instituciones educativas. Yo creo que allí hemos logrado un avance importante y ese 66% nos deja muy, muy contentos, pero no tranquilos, porque tenemos que llegar al 100%
del uso permanente, pero es el cambio que poco a poco va permeando el interés de los estudiantes y los docentes. Yo complementaría con dos aspectos. En el caso de Pereira, por lo menos iniciamos en el 2016 la implementación con el 100% de las instituciones y hemos venido haciendo un seguimiento a esta implementación de manera que se vaya adaptando los ajustes según los requerimientos mismos. Entonces, por ejemplo, ante la necesidad del docente poder tener un mayor conocimiento de lo que pasaba en el uso de la herramienta, implementamos el gestor de aula. Ante la necesidad de poder transversalizarlo a otras áreas del conocimiento, vamos a implementar matemáticas. O sea, ha sido un ejercicio de crecimiento con la implementación, con dos elementos complementarios a lo que ya han dicho mis compañeros. Uno, el tema de actualización a la formación docente, pues lo dijimos todos en la presentación, en el sentido de que la misma rotación de docentes entre las instituciones o el cambio de asignaturas que tienen los mismos docentes al interior de las instituciones educativas, pues obliga a que tengamos un docente nuevo y que debe ser también actualizado. Y segundo, un tema que al menos nosotros venimos haciéndole la trazabilidad es tratar de mirar el impacto. Obviamente han sido solo 2 años, este es el 2016-2017, este es el tercer año de implementación. Estamos ya empezando a hacer cruces de variables, tratando de mirar el impacto en los resultados ya de las pruebas saber, que son las parametrizadas para el caso de Colombia. Obviamente se requiere de más tiempo para poder revisar el impacto completo. Digamos, los niños del 2016, apenas ahora en el 2017 que terminaron la media, generaron las pruebas, entonces ya empieza un ejercicio de trazabilidad de resultados también en adelante. Pero al menos en el tema de percepción por parte de los docentes y en lo cualitativo ya se nota un cambio muy importante que está documentado. Bueno, para el caso de Manizales, que tenemos articulación de la media, grados 10 y 11 con la educación superior, sí se tiene la herramienta implementada, pero como dice Daniel, esperamos medir los resultados de cara a las pruebas saber, que son las de grado 11, que son los que permiten el ingreso de los estudiantes a la educación superior. Como es tan reciente y tan joven esa herramienta implementada en nuestro territorio, yo creo que a final de año podremos tener unos resultados asertivos de ese tránsito de la educación media a la educación superior. Pero lo que sí es cierto es que ha permitido que nuestros estudiantes, que a la par en educación media grados 10 y 11, que están en la educación básica, pero también hacen parte de la universidad por el proceso de articulación, utilicen la herramienta con asertividad, y eso nos da pues un avance grande que hemos logrado, porque cuando no se tenía esa articulación no podíamos saber si las exigencias de la universidad en el colegio valían la pena a través de esa herramienta. Ahora sí, ahora sabemos que el uso es total, que el interés es total, que las ganas por utilizar estos medios en los estudiantes se ve cada vez más, que no es lo mismo llevarlos al laboratorio donde haga la prueba, mire a ver si le gusta o no. En cambio aquí al estudiante, por el solo hecho de estar jugando, lo aprende fácil y lo utiliza. Eso es lo que hay que explotar en ellos ahora. Se complementaría en el caso de Pereira. En Pereira está la Universidad Tecnológica de Pereira, la universidad pública de la ciudad, del departamento también. Nosotros mencioné en mi presentación que habíamos hecho una implementación de lo que denominamos una aplicación en vocacionales, que está muy en la línea ingenieril. Solo mencioné así muy por encimita. Pero ese dispositivo, esa aplicación, perdón, que como parte de uno de los laboratorios virtuales que bajamos a los dos de los colegios técnicos que tenemos, muy en la línea de la articulación, son, digámoslo así, un escalamiento de un desarrollo que se tiene con la Universidad Tecnológica de Pereira, también por parte de Cloud Labs, si mal no recuerdo, con la Facultad de Ingeniería Mecánica. Entonces ahí también hay un desarrollo, no lo conozco en nivel de detalle, pero sí sé que hay un desarrollo con la Facultad de Ingeniería Mecánica en la misma línea también de facilitar la práctica por parte de los estudiantes. Sabes que acabas de hacer una pregunta pero muy importante. De hecho, con la red de universidades en Risaralda ya habíamos iniciado procesos de reflexión frente a qué maestros se necesita para el siglo XXI, en qué competencias tenemos que formar nuestros futuros maestros, y habíamos hablado en estrategias como esta, de que sean maestros
que se apropien de la tecnología y de los software que hay en diferentes áreas, e igualmente que sean bilingües y obviamente que sean muy competentes en las habilidades blandas. Y pienso que es una reflexión que tenemos que hacer fuerte en América Latina. Muchas gracias a los tres. Yo creo que ya debemos finalizar el panel, creo, porque ya hay otras actividades. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias Liliana, Daniel y Juan Carlos. Y bueno, igual también los invito a que sigan disfrutando, que pueden pasar al taller que les comenté y también a los diferentes espacios de exposición. Ok, muchas gracias, feliz día.